Hola de nuevo. Pues estamos aquí otra vez y vamos a continuar con la revisión de los pasos para realizar una monografía. Recuerda que ya hemos hablado acerca de cómo se hace la elección del tema y de cómo se puede delimitar este. En esta ocasión vamos a hablar de otro aspecto. Te voy a hacer una presentación para que puedas ir observando cuáles son esos elementos de los que estoy hablando, a los que me refiero. Tenemos aquí la monografía, las fuentes para la investigación y el esquema. ¿A qué me refiero con esto? No te preocupes, vamos a averiguarlo. Las fuentes para una investigación. Las fuentes son todos aquellos documentos que nos van a servir para obtener información, con la finalidad de elaborar una monografía. Recuerda que la monografía es un trabajo que tiene como objetivo ofrecer información acerca de un tema en específico. Una vez que hemos comprendido esto, vamos a revisar qué tipo de fuentes podemos encontrar. Las hay impresas y digitales. Entre las impresas vamos a encontrar libros, revistas, periódicos y todos aquellos documentos físicos de donde nosotros podamos obtener información. También están los medios virtuales y también pueden ser libros, revistas, periódicos, pero ahora vamos a tener también páginas web, videos o cualquier otro tipo de documento que no sea posible consultarlo de manera física. Este será el conjunto de nuestras fuentes. ¿De qué va a depender que consultemos unas u otras? Del tema que estemos abordando y de cómo estemos tratando este tema. Te voy a dar algunos ejemplos un poco más adelante. Ahora, nosotros podemos buscar en muchos lugares, en muchos documentos, pero tenemos que organizar esa información. El sistema para hacer las citas y las referencias, hay muchos. Entre estos podemos encontrar el estilo Chicago, el estilo Harvard, el estilo APA, el estilo MLA. Hay otros. Hoy en día, sobre todo en el campo de la psicología y de las ciencias sociales, se usa el estilo APA. Seguramente tú has escuchado o conoces algo al respecto. El estilo, el último, el MLA, por ejemplo, suele usarse en las artes y en las humanidades. El estilo Chicago y el estilo Harvard suelen emplearse en las ciencias exactas. Sin embargo, no es exclusivo de ellas. De estos 4 estilos, el que más se emplea hoy en día, por lo menos en el campo de las ciencias sociales y también en algunos espacios, en algunos ámbitos de las humanidades, es el estilo APA, que es una forma de citar y de hacer referencias creado por la Asociación América de Psicología. De ahí vienen sus siglas. Cuando tú estés realizando un trabajo de investigación o una monografía, debes decidirte por un estilo. No puedes mezclarlos. Es decir, si tú decides usar el estilo Chicago, solamente debes emplear ese. Si prefieres el estilo APA, entonces solo usarás el estilo APA. Aunque también depende de las indicaciones de tu profesor o de tu profesora. Una vez que decides qué estilo para hacer las referencias y para hacer las citas vas a emplear,
será mucho más fácil la recabación de información para tu trabajo monográfico. El esquema de investigación. ¿Qué es un esquema de investigación? Mucha gente tiene problemas porque no entiende a qué nos referimos con esquema de investigación. Un esquema de investigación es como, esta es una especie de analogía, como un índice. Imagina que vas a hacer el índice de tu trabajo. El índice refleja el contenido, ¿cierto? Pues bien, partiendo de esta idea, nosotros vamos a ver cómo organizar los puntos o los temas o subtemas que queremos tratar en nuestro trabajo monográfico. Te voy a dar un ejemplo. Quiero que por favor lo vayas observando de manera detenida. El tema, en este caso, es la prostitución ocultada por el velo de la ingenuidad en Maribel y la extraña familia. Esta es una obra de teatro de un autor español llamado Miguel Miura. Yo aquí te he puesto un ejemplo de cómo podría ser mi esquema de investigación y lo planteo como un índice. Este esquema es momentáneo, es decir, no es definitivo, pero me va a ayudar para saber qué aspectos de ese tema son los que tengo que investigar o son los que me interesan. Capítulo 1. Lo he dividido en 3 capítulos. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. El contexto histórico de Miura y su obra. Ese para mí va a ser mi primer capítulo. Y yo aquí he decidido que voy a abordar estos aspectos. El siglo XX, 1.1, el siglo XX, 1.2, la Guerra Civil Española, 1.3, Miura y sus circunstancias, 1.4, los temas de Miura, 1.5, Maribel y la extraña familia. En el punto 5, yo he decidido que posiblemente voy a hablar de el teatro del absurdo, el argumento, es decir, de qué trata la obra, y el tema de la prostitución y su relación con la sociedad española, obviamente de ese tiempo. Ahora, en un capítulo 2, yo quiero tratar solo sobre la prostitución y podría investigar sobre los siguientes puntos. La ideología de la sociedad española en el siglo XX, la prostitución en España de la primera mitad del siglo XX, y en relación con esto, con la prostitución, la situación de la prostituta, la figura de la prostituta en la literatura de la época, y en un tercer punto, el tema de la prostitución en la obra de Miura. Y en un capítulo 3, al que tal vez yo le llame la imagen de la prostituta en nuestra sociedad, bueno, nuestra comunidad, versus la imagen que ofrece Miura en Maribel y la extraña familia, podría interesarme tratar o abordar los siguientes puntos. La prostituta en la obra de Miura, el tópico de la ingenuidad que permite la existencia de la prostitución, Maribel y su oficio, la prostituta en el siglo XXI, sus características, su estatus en la sociedad y la imagen de la puta en nuestra literatura. Si tú te das cuenta, este esquema está demasiado detallado. No es necesario hacerlo de esta manera, pero yo quise presentártelo así para que veas cómo podemos elaborar un esquema de investigación si pensamos que este podría ser el índice de tu trabajo o de nuestro trabajo. Repito, no es definitivo. A lo largo de la investigación, según vayamos leyendo, investigando, este primer esquema, puede tener modificaciones. Tómalo o velo como una especie de cajón desastre. Los capítulos son los cajones grandes, donde vamos a ir metiendo aquellos aspectos que nos interesan. Te voy a dar un consejo. Haz una lista o elabora una serie de preguntas para que sepas qué aspectos de ese tema en realidad te interesa investigar. De esa manera vas a poder realizar este esquema de forma mucho más sencilla.
Finalmente, te voy a hablar ahora de las partes de una monografía. Por lo general, una monografía tendrá una carátula, un índice, una introducción, el desarrollo, una conclusión y al final las referencias o la bibliografía. Es importante que consultes a tu profesor o a tu profesora para saber cuáles son los requisitos exactos que debe cumplir tu trabajo de investigación. Pero este es el esquema general o la estructura general de una monografía. Pues bien, esta ha sido la presentación en relación con las fuentes, sobre el esquema de la investigación y sobre la estructura de una monografía. Te espero para la próxima para que veamos cómo podemos llevar a cabo la redacción de un trabajo monográfico.